Muy buenas y bienvenidos a la taberna de Taniz. Poneros cómodos, abriros una botella de Amasec, porque comenzamos. En el oscuro milenio 41 no hay paz entre las estrellas, solo guerra. Pero entre las ruinas del imperio hay hombres que luchan no solo con balas y espadas, sino con secretos, traiciones y fe. Hoy exploramos la mente de uno de los personajes más fascinantes del universo de Warhammer 40.000, Gregor Eisenhorn. Para quien no conozca esta saga, es una publicación muy conocida de la Black Library, la famosa, zona canónica o las publicaciones oficiales de Warhammer por parte de Games Workshop. Y vamos a conocer a alguien que vais a ver muchísimo en el canal, que es Dan Abnett. Dan Abnett es un escritor británico que literalmente es el personaje más querido de toda la comunidad de Warhammer. Él ha creado a grandes personajes, como por ejemplo este mismo, Gideon Ravenor, Elizabeth Beckwin, Iron Gaunt y sus fantasmas. Ha hecho una ingente cantidad de novelas, ha creado gran parte del trasfondo y es un escritor bastante excelente, porque tiene, una peculiaridad, a diferencia de otros que colaboran en Workshop, que él ha colaborado fuera del entorno y ha trabajado tanto para Marvel, para DC, 2000 AD, Valiant, millones de trabajos ha hecho fuera. Y esa experiencia le ha ayudado muchísimo a enriquecerse y a crear muchísimo contenido. Y qué mejor manera que hablar y empezar este canal con una de sus sagas más icónicas, que es el Inquisidor Eisenhorn, en este caso la tetralogía de Eisenhorn, que se divide, en este caso, en 4 libros, la saga principal, luego tiene un spin-off de 3 libros, que es la trilogía de Ravenor, y luego otra trilogía, que todavía está work in progress de momento, cuando suba este vídeo, de la saga de Elizabeth Beckwin, ya que el tercero todavía está trabajando en ello, digámoslo así. Pero hoy vamos a empezar a hablar de la principal, la tetralogía de Eisenhorn. Hablaremos del primer libro, Xenos, del año 2001. La trama comienza con la persecución del hereje Eichlon, que lleva a Eisenhorn al planeta Hubris, donde descubre una masacre perpetrada al desconectar los sistemas de soporte vital de los ciudadanos. Este evento desencadena una investigación que lleva a descubrir una conspiración que involucra a poderosas casas nobles del imperio y a un antiguo y peligroso libro conocido como el Necroteuco. A medida que se adentra a esta red de intrigas, Eisenhorn se enfrenta a enemigos tanto humanos como alienígenas y debe cuestionar sus propios principios para cumplir con su deber. Xenos nos introduce a Gregor Eisenhorn, un inquisidor del Ordo Xenos, una división de la Inquisición que se dedica a la caza de, en este caso, de todo lo relacionado con lo xeno, lo alienígena, artefactos, cultistas, a cualquier tipo de intromisión de alienígenas en la cultura de la humanidad. Todo ello se encarga esta división. Aquí Dan Abnett nos muestra un imperio al borde del colapso moral, donde los enemigos no siempre tienen forma alienígena. Este libro, en este caso, es más de investigación, rozando casi lo detectivesco, donde aquí se establece más o menos el tono que va a tener esta saga, el tono sombrío, oscuro y reflexivo, pero con pequeños matices. En este caso, este libro es una manera muy buena de introducirte al mundo de Warhammer, para quien le pueda abrumar las aventuras de guerras, conflictos armados, luchas de ejércitos, marines, y quiera algo más sencillo, fácil de leer, con un personaje carismático, con una buena trama. Sin duda alguna puede empezar por la saga del Inquisidor, o porque meramente le interese esa división interna, esa especie de policía secreta, esas guerras con el enemigo interior, es su mejor opción, sin duda alguna.
En este caso aquí, lo más característico de esta saga, en este caso de estos libros, es cómo Dan Abnett construye personajes y el mundo a su alrededor. Todo lo que construye Abnett funciona, te lo crees, lo plasma muy bien, lo describe de una manera bastante fantástica. Y lo más destacado de este tipo, la construcción de personajes. Gregor Eisenhorn es el carisma en estado puro. Es un personaje que es una especie de mezcla, como he dicho antes, de un agente secreto, de una especie de investigador privado, de un detective, y todo con el toque de Warhammer, o sea, el estilo que tienen, y funciona muy bien. Es un personaje que es meramente serio, estoico, bastante firme en sus creencias, y alguien que directamente es tan leal que no parará hasta acabar con la amenaza, incluso en el último estertor de su vida. Y es algo que mola muchísimo del personaje. No te lo convierte en un tío duro, tipo Schwarzenegger, no te lo convierte, sino en algo un poco más interesante. También nos presenta cosas muy interesantes del trasfondo de los inquisidores, como por ejemplo es el séquito, que son, digamos, como su guardia personal, gente que le ayuda en misiones directamente, donde pueden ser desde mercenarios, psíquicos, algún astrópatas, incluso inconfidentes. Tiene un grupo en el que le ayuda. En este caso aquí nos presentan pues, personajes que van a ser muy recurrentes en las novelas. En este caso el primero es a Fischig, que es un Arbites, un policía del universo de 40K, que digamos es el músculo del equipo. También tenemos a Amos, que es el sabio, una especie de calculadora humana, Wikipedia con patas. También tenemos a Midas Betancourt, un piloto que hace del papel de piloto. Y por supuesto un personaje que aquí nos lo presentan que es muy importante, que es a Elizabeth Beckwin, una intocable, un paria, un personaje que tendrá próximamente, tiene ya su trilogía nueva, que es la que más o menos concluye técnicamente toda la historia del Inquisidor Eisenhorn. Para quien no sepa qué es una intocable o un paria, es lo opuesto a un psíquico. Es decir, como sabéis, en Warhammer 40.000 existen los psíquicos, gente tocada por la disformidad, que tienen poderes, que siempre son psíquicos con toda la disformidad, invocación de demonios, de todo. Y que tienen varios finales. Pueden acabar siendo agentes de la Inquisición, pueden convertirse en navegantes, pueden convertirse en astrópatas, o simplemente convertirse en carne o alimento para el emperador o para el faro, para poder guiar a las naves por la disformidad. Todos los finales pueden ser un poco reguleros, no vamos a negarlo. El vivir en Warhammer 40.000 es una putada del 15. Y el intocable, en este caso, es lo opuesto, es la nulidad. Es un personaje o un individuo que neutraliza a los psíquicos. No tienen poder con ellos, les deja como sin poderes, digámoslo así. Es una especie de inhibidores con patas. Y tendrá mucha relevancia en las siguientes novelas. Y aquí lo que nos encontramos en la historia, pues como digo, es una historia de investigación, de una conspiración, de unos cultistas, en este caso, bueno, una especie de grupo de gremios sinesias que se meten en una... Eisenhorn investiga y ve que hay unos artefactos malignos para la invocación de un antiguo cultista del caos, invocación de demonios, una especie alienígena que podían manejar el caos. Directamente es una trama muy interesante y que, pese a que alguien no sepa o no controle mucho Warhammer, lo va a entender perfectamente. Son novelas muy sencillas de entender. Y esta es una muy inicial, es muy sencillita, muy fácil de leer, ¿vale? Y no le veo ningún inconveniente más allá de ser lo que es una novela de Warhammer. ¿Tiene algunas pegas? ¿Este libro tiene algunas pequeñas peguitas? Sí. Como todos los libros, son novelas, no son obras para la posteridad. Son libros que están bien, ¿vale? No quiero que la gente se piense que va a leer Shakespeare o se va a leer El Quijote. Entendeme lo que quiero decir. Y por otra parte también algo que Abnett peca mucho, que lo veremos más adelante, es los villanos. Abnett no desarrolla casi nada a los villanos y al fin de cuentas pues te quedas un poquito en plan, vale, es un malo plano, son malos muy básicos, no los toca mucho.
¿vale? Sé que con el paso de los años él luego empieza a toquetearlos, ¿vale? Pero vamos toquetear sus villanos es pasar de mentarlos de oídas en algunos libros a darle una página o dos, ¿vale? Tampoco él se mata mucho en eso. Lo que sí quiero decir que en este libro ya, desde el principio, Eisenhorn ya te plantean un poco que es más que un inquisidor típico, ¿vale? No sé, el típico personaje plano. Hay compasión, dudas, y son pequeñas cosas que meten ahí, es decir, humaniza a la Inquisición, pero bastante bien hace. Y si te gustó este análisis, pues no olvides suscribirte y dejar tu comentario, que lo leeré con mucho gusto. Nos veremos en un próximo vídeo.